Saludos a todas y todos. Es un placer presentar estas clases magistrales organizadas conjuntamente por el Conservatorio Nacional de México y el Centro Internacional de Música Medieval. Me gustaría agradecer a la Mancomunidad de la Valldigna y a la Consellería de Cultura el apoyo que brindan a esta actividad que nos permite poner en valor las músicas de la Edad Media asociadas al patrimonio, la historia y la cultura, reforzando los vínculos con los ancestros musicales y profundizando en la magnitud de su vertiente artística y cultural, que fomente en los asistentes la búsqueda de la belleza y el desarrollo personal. Entre el elenco del profesorado tenemos, y aquí me gustaría introduciros a quien será la protagonista real de este encuentro, a Cristina Alice Rauric, que pertenece al claustro de profesores del Centro de Música Medieval y es una de las más sobresalientes intérpretes, colaborando con multitud de grupos europeos, realizando grabaciones y participación en programas de radio y televisión. En su faceta de investigadora, ella estudia la reconstrucción de órganos medievales. Actualmente reside en Basilea y además es divulgadora de un curioso instrumento que nace en el siglo XIII, el organeto. Ha colaborado con el constructor de órganos históricos, Walter Quinaya, para reconstruir el único modelo que existe en el mundo de órgano portativo del siglo XIII. Espero que sea de vuestro gusto, de vuestro agrado, esta clase preparada con tanto cariño por nuestra querida profesora Cristina Alice. Bienvenida, Cristina, adelante. Muchas gracias, Mara, por esta bonita presentación. Es un placer estar aquí hoy en el Conservatorio Nacional de México para haceros conocer, para introduciros en el mundo del órgano portativo medieval. Voy a compartir una presentación que he preparado para hoy. Aquí. Entonces, naturalmente, hoy vamos a hablar del órgano portativo medieval. ¿Cómo es que estamos aquí hoy, que estamos organizando esta presentación sobre este instrumento? Pues seguramente muchos de vosotros habéis echado en falta un poco más de conocimientos, ¿no? Un poco más de contacto con el mundo medieval, con los instrumentos medievales. Esto un poco ocurre porque, como sabéis, en el conservatorio, la música que se estudia principalmente es lo que se llama música clásica, es decir, desde aproximadamente Bach hasta nuestros días, y lo que sería música antigua pues es algo que se estudia pues en mucho menos proporción, incluso en Europa, no está en todas partes la música antigua, y si hay música antigua la mayor parte del tiempo pues se centran en los siglos XVI, XVII, es decir, barroco y renacimiento tardío, pero lo que es medieval realmente está muy, muy lejos de que podamos decir que está realmente presente en el conservatorio. Por esto lo echamos en falta. Es más, estamos hablando de 5 siglos o más, desde el siglo IX, X, XI, XII, XIII, e incluso este momento entre el medieval y el renacimiento, de siglos XIV y XV. Son muchos siglos, con un montón de repertorio y de estilos que no conocemos. Entonces, por esto, esta presentación lo que va a hacer es acercaros un poco más a este mundo y al órgano portativo medieval en especial. Entonces, ¿qué es el órgano portativo, también llamado organeto? Antes de describirlo con palabras, me gustaría mostraros el sonido del órgano portativo. Al fin y al cabo, los instrumentos musicales, una de sus características principal es su sonido. Pues vamos ahí a escuchar órgano portativo con una pieza del siglo XIII tocado en un órgano portativo, que es un modelo de lo que sería el órgano en el siglo XIII.
Ahora sí, vamos a continuar ya a describir el órgano portativo en palabras. Bueno, el órgano portativo es un instrumento que empieza a aparecer a partir del siglo XIII. Se va haciendo popular hacia los siglos XIV y XV, que son los dos siglos de oro que digamos del órgano portativo, y después a partir del XVI empieza a caer en decadencia. ¿Qué es el órgano portativo? En realidad es un instrumento más bien pequeño que se puede transportar y que está interpretado por un solo intérprete. Es decir, un intérprete utiliza una mano para tocar el teclado y la otra mano para el fuelle, para accionar el fuelle. Esto es diferente de otros órganos más grandes, donde se necesitan más de una persona para poder tocarlo. Entonces hay una persona, en estos más grandes, habría una persona para el teclado, que utiliza las dos manos en el teclado, y otra persona o más de una en los fuelles, porque dependiendo del órgano, de su tamaño, pues habría pues varios fuelles, dos o muchos o más grandes. Cuando son más grandes son más pesados, con lo cual es posible que puede haber una, dos o más personas. Es decir, que para tocar un órgano grande, como mínimo sirven dos personas, una para teclado y una para el fuelle. Aquí en este caso es otra historia completamente diferente, porque es el mismo intérprete que acciona las dos partes y que por lo cual también gana en flexibilidad, de lo cual vamos a hablar después. Entonces, para hablar un poco del órgano portativo, voy a dejar de compartir la pantalla y mostraros el órgano portativo que tengo aquí detrás mío. Bueno, entonces, este órgano que veis aquí, a ver, espero que lo veáis bien, tiene varios elementos, como ya conoceréis, parecidos a los órganos. Tenemos los tubos, tenemos un teclado, que pueden ser teclas o botones, tenemos un mueble que contiene una mecánica en el interior, y en la parte de atrás hay un fuelle que ahora mismo está cerrado, pero que se abre así hacia un lado. Y gracias a este aire podemos hacer sonar los tubos. ¿Cuál es la gracia de ese instrumento? Igual muchos de vosotros pensaréis así, como tiene teclas, es un instrumento de teclado, pero en realidad para mí es un instrumento de viento. Y ahora os voy a enseñar por qué. Resulta que hay una conexión muy especial entre el uso del fuelle y lo que suenan los tubos. Os voy a mostrar con una nota, por ejemplo, ¿no? Es decir, hecho desde la presión más baja a la más alta. Y habéis podido escuchar cómo ha cambiado varias características del sonido. Por un lado, el color ha cambiado. Por otro, se ha hecho de más piano a más fuerte. Y tercero, ha cambiado el pitch, la frecuencia. Ha empezado más bajo y ha terminado más agudo. Y además al final pues había pues un sobreagudo, otras de estas notas que suenan cuando le damos demasiada presión, entonces salen armónicos. Entonces, cada nota sucede lo mismo en cada uno de los tubos de maneras proporcionales, porque como veis tienen tamaños diferentes. Entonces, esto afecta a la afinación, a la expresividad también. Es decir, si yo toco haciendo siempre una presión fija, siempre la misma presión, va a sonar de una manera completamente diferente a si yo utilizo el fuelle a mi favor para hacer musicalidad, para frasear, para dar carácter y personalidad a la melodía. Voy a hacer un par de demostraciones para que lo podáis ver. Primero voy a tocar cualquier melodía, pero sin hacer nada con el fuelle. Bueno, sí hago algo, pero siempre lo mantengo a la misma presión. No he hecho nada, he tocado las notas simplemente y la misma presión, bien plano. Ahora voy a hacer otra melodía, pero voy a hacer uso del fuelle de una manera expresiva.
supuesto que no tiene punto de comparación una cosa con la otra, porque las posibilidades expresivas del fuelle son infinitas. Podemos hacer un montón de combinaciones, nos permite también dar más articulación y más estructura a la música. Por esto, para mí, es un instrumento de viento, porque al fin y al cabo, es el fuelle, el aire, el que puede definir cómo suena la música. Otra cosa muy interesante, que igual al principio al verlo no lo parece, ¿no? Pues parece que debe ser muy fácil tocar este instrumento, pero tiene su qué también, como todos los instrumentos, ¿no? Nadie nace y toca el violín al primer día. Entonces, aquí está también un tema un poco como los violines, ¿no? El hecho de la afinación. Os voy a mostrar una quinta, nosotros utilizamos aquí afinación pitagórica, que sería la afinación medieval más usada. Entonces, si yo cambio la afinación, el fuelle de una quinta y lo hago más o menos presión, también va a cambiar la afinación. Voy a mostraros qué sucede con una quinta. Ahora no está afinada ahora mismo. Aún no está afinada. Aún no. Casi. Ahora sí. ¿Y ahora? Ya no. Y ahora tampoco. Es decir, he ido cambiando la presión paulatinamente y habéis podido comprobar que solamente había un punto donde esta quinta estaba afinada. Con lo cual, si queremos tocar y estar afinados al mismo tiempo, pues requiere también un tipo de trabajo. Tiene su gracia también, y es que nos permite ser muy expresivos. Hay que simplemente saber cuándo hay que dar más presión o menos para que cuando salimos de la afinación que suene musical y no demasiado desafinado. Es algo que seguramente ocurre con la mayor parte de los instrumentos de viento, que se utiliza este tipo de carácter, solamente que en el organeto esta diferencia de afinación es bastante más grave, por ejemplo, para compararlo con un instrumento, pues con la flauta de pico. La diferencia es por arriba y por debajo es mucho más grande, casi el doble, ¿no? Y por esto tenemos que ser muy precisos cuando tocamos con otra persona para poder estar juntos y afinar bien. Y bien, pues estas serían las principales características de este instrumento, tanto expresivas como físicas, como los elementos. Vamos a continuar. Entonces, una de las preguntas que igual os estaréis haciendo es, bueno, has tocado ese instrumento, pero ¿existen modelos diferentes? Pues sí, señora, existen modelos diferentes. Yo ahora me voy a centrar en dos de ellos, que son los principales. No significa que no haya más, sí que los hay, pero vamos a centrarnos en estos dos. Por un lado tenemos un instrumento pequeñito que se toca de pie, que va colgado y que además tiene un fuelle que se abre hacia abajo. En cambio, por el otro lado tenemos un instrumento que se toca sentado, que puede ser de tamaño más grande y con un fuelle que se abre hacia un lado, porque evidentemente un fuelle que se abre hacia abajo no nos permitiría tocarlo si nos sentamos. Entonces voy a mostrar un poco de iconografía para que veáis de qué estamos hablando. Estos son todos ejemplos de este tipo de organeto más pequeño que se toca de pie. Se ve perfectamente el fuelle que se abre hacia abajo e incluso las manitas, ¿no?, que están accionando el fuelle y la otra mano en el teclado. En estas imágenes podéis incluso apreciar la correa desde donde se cuelga el instrumento. Aquí varios tipos de correas, siempre colgando, siempre pequeñito, etc. Incluso unas imágenes donde se ven, en este caso son ángeles, se ven de espaldas y se puede ver que la correa pues pasa por los hombros o bien pasa por la espalda. Bueno, este sería un tipo de modelo muy típico, es el primero que encontramos a partir del siglo XIII y que se mantiene durante el XIV, incluso hasta el XV y el XVI. Es decir, se convierte en el tipo de modelo de organeto más popular de la iconografía. Durante el siglo XIV empiezan a salir también iconografías de este tipo de órgano que se toca sentado.
y que puede ser mucho más grande. En este caso aquí vemos un instrumento bastante grande. También vemos el fuelle, que ya no se abre hacia abajo, sino hacia un lado. Aquí también está apoyado en la rodilla. Este instrumento será especialmente popular en el siglo XV. Estas imágenes, por ejemplo, son del siglo XV. También veréis que este tipo de iconografía en el siglo XV es una iconografía que es un poco más realista, que digamos, ¿no? Es el estilo de la pintura, que representa los objetos y las figuras con un poco más de detalle. Pues bien, estos son los dos modelos de instrumento que conocemos, así los más representativos. Yo también ahora os voy a enseñar estos dos modelos porque los tenemos aquí detrás mío, los podéis ver. Seguramente, si veis a cualquier intérprete de órgano portativo, hoy en día tendrá este modelo de aquí. 99% de los intérpretes tienen este modelo de aquí. Este es un modelo que se hizo muy popular. Seguramente yo me imagino porque al tener imágenes del siglo XV que eran un poco más realísticas, pues permitieron hacer copias, ¿no? O intentar hacer copias de ese instrumento porque se sentían los constructores pues un poco más asegurados, ¿no? Al tener esta imagen que era un poco más detallada, más clara. Y este es el que ha utilizado prácticamente pues todos los organetistas que conozco. Mientras estaba estudiando, a mí que me interesaban mucho diferentes siglos, ¿no? Para poder tocar músicas de diferentes repertorios, me interesaba también el siglo XIII. Y empecé a buscar si había alguien que tocase un órgano portativo de estos otros pequeñitos, estos que hemos visto en la iconografía, con el fuelle hacia abajo, colgado, y me di cuenta pues que no encontré a nadie, no existía nadie. Pregunté a los constructores y tampoco lo habían construido. Entonces ahí empecé una búsqueda para llegar pues a obtener este instrumento que me interesaba. Y es aquí donde el 2014 obtuvimos este modelo que veis aquí detrás mío. Igual es posible que quizás alguien hubiera probado antes de hacer algo que se pudiera parecer, por ejemplo, un instrumento que fuera pequeño o que tuviera un fuelle que se abría hacia abajo o que se puede colgar. Es posible, no digo que no. La historia está es que para este instrumento en concreto, la idea era juntar tantos elementos posibles, tantos como sean posibles, de este periodo en concreto. No era solamente el fuelle, no era solamente que fuese colgado, era también otros elementos, por ejemplo, que fuese de un tamaño muy reducido, que esto, por cierto, es muy difícil de construir, que además tuviera unos tubos que específicamente están hechos de cierta manera y de un cierto material, en este caso es cobre, que además fuera diatónico, que además tuviera un bordón, es decir, muchos elementos muy típicos del siglo XIII, ¿no? Y es por esto que ese instrumento es tan especial. Y también, además de verse especial, pues también suena algo diferente. Voy a tocarlo un poco para que veáis la diferencia en el color del sonido.
Bueno, ahora podéis podido comparar los dos instrumentos, cómo se ven, cómo se tocan, cómo son diferentes. Lo habéis visto también de los dos lados, ¿no? Cómo se abría el fuelle, etcétera. Vamos a continuar con la presentación. Hoy es una presentación un poco breve, un poco para conocer en general 4 rasgos sobre el organeto. Habría muchísimo más que contar y es un mundo fascinante. Bueno, vamos a continuar. Otra pregunta que seguramente os estaréis haciendo es, bueno, ¿y qué se tocan estos instrumentos? ¿Qué sabemos de esta música para organeto? Y es una muy buena pregunta, la misma pregunta en realidad que nos hacemos todos, y ahora vais a saber por qué. La mayor parte de la música medieval que tenemos hasta el siglo XIII es música vocal, 99,9% música vocal, por ejemplo, música litúrgica, pero también otros tipos de música, no solamente litúrgica, también música para la corte, etc. Entonces, ¿qué sucede? ¿Que es que no, los instrumentos no tocaban en este periodo? Sí, sí, tocaban, lo sabemos que tocaban. Sabemos que utilizaban instrumentos para acompañarse, como por ejemplo el organeto en el siglo XIII. La historia está en que no ha quedado escrito lo que estos instrumentos tocaban. Es por esto que es necesario hacer una investigación adrede para cada estilo, para cada repertorio y para cada instrumento, para saber qué podemos hacer con estos instrumentos, pues que sea idiomático, que encaje con el repertorio y la voz. Después, ya cuando llegamos hacia el siglo XIII, ahí empezamos a tener algunas, poquitas, pero algunas obras ya instrumentales, como es el caso de la partitura que os muestro, que es de Francia del siglo XIII, donde hay unas estampis y unas danzas instrumentales. Aún no nos dicen si es para organeto o si es para otro instrumento. Esto no lo dicen, pero sabemos que es instrumental y por lo tal, pues lo podríamos tocar en nuestro instrumento. Y a partir del siglo XIV pues va aumentando la cantidad de música instrumental que se escribe. No siempre nos dicen el instrumento para el cual es, seguimos un poco con estas dudas, pero también tenemos otras informaciones que nos pueden ayudar. Por ejemplo, tenemos organetistas famosos, personajes que han tocado el organeto, como este Francesco Landini, también llamado Francesco degli Organi o Francesco di Florencia. Este fue un clérigo y organista que vivió en Florencia en el siglo XIV y que fue muy famoso y muy apreciado por tocar el organeto. Y él tocaba y cantaba a la vez. Y esto nos da pues también pistas de lo que podríamos hacer con un organeto. Otra pista ya, pasamos al siglo XV, ahora Alemania. Tenemos a Konrad Baumann, otra vez, otro clérigo, otro organista que creó escuela. Él realmente fue muy apreciado, se consideraba el mejor organista de su siglo en Alemania, era Konrad Baumann. Y él también tocaba el organeto y parece ser que era muy virtuoso. Creó toda una escuela, este señor. Es decir, que gracias a estos dos, por ejemplo, pues tenemos nombres de personajes que realmente tocaron el organeto y de los cuales nos ha quedado repertorio escrito. Quizás no necesariamente para organeto, pero sí dentro de su propio estile. Y bien, ¿y quién lo tocaba? ¿Y dónde? Pues claro, aparte de estos compositores, pues podéis imaginar pues que habían también otros personajes que lo tocaban. Vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos? Pues el organeto en situaciones de verdad reales, se tocaba o bien en la corte o bien en círculos religiosos, principalmente. Tenéis que imaginar, es un instrumento que en su época era muy complejo, era casi como tener un reloj suizo, una obra de maquinería muy compleja que tenía que ser muy precisa, que mezclaba el arte del metal, el arte de la madera y el fuelle también, que era todo otra historia. Con lo cual, un instrumento, digamos, más bien para personas que podían tener un poder adquisitivo de cierto nivel. Dentro de la corte, tanto podían ser pues, menestriles, juglares, también pues, personas de la corte, ¿no? Cortesanos. Y dentro de los círculos religiosos, naturalmente clérigos, pero no necesariamente dentro de la liturgia.
porque los clérigos también tenían sus propios repertorios también, aparte de cantar para los oficios y la misa, pues también interpretaban otros tipos de música, por ejemplo, pues de tema mitológico, de tema político, de tema amoroso, de tema erótico, de cualquier tema. Tenían también mucha música que ellos conocían porque al ser personas educadas que sabían leer y sabían escribir y ellos mismos podían también componer música. Teníamos en realidad muchos compositores que eran clérigos, pues claro, ellos también interpretaban este tipo de música y tenían acceso al organeto. Sabemos, por ejemplo, el organeto se utilizaba pues para procesiones, por ejemplo. Entonces, ¿es que el organeto tiene un simbolismo especial en la época medieval? Pues sí, señor, la época medieval es una época muy llena de simbolismo y el organeto lo tiene y es muy fuerte, porque el organeto es un símbolo del cristianismo. Tenemos que el organeto, pues un montón de textos, ¿no?, que relacionen los tubos y las bocas del organeto con lo que sería la proyección, la comunicación de la palabra naturalmente de las escrituras. Se compara con los doctores de la Iglesia, se compara por varias razones además con figuras cristianas y también con escenas cristianas. Es más, lo vamos a encontrar un montón en pinturas medievales y tardomedievales, pues de escenas bíblicas, de escenas religiosas en general. Después tenemos el mundo intelectual, que en el fondo el mundo intelectual es también el mundo de los clérigos, que son aquellos que tenían acceso pues, a la educación, escribir, leer, etcétera, el quadrivium, el trivium, que eran los estudios que hacían. Y ellos, dentro del mundo intelectual, también tenían muchos textos pues más bien teóricos, por ejemplo, los intervalos musicales que estaban relacionados con números matemáticos, con proporciones, que a veces venían representados a través de las proporciones de los tubos. De esta manera, el organeto también se convierte en un objeto matemático de ejemplo, de ejemplaridad de unas proporciones matemáticas y de unos números que además regían todo el mundo intelectual. Ahora sería complejo explicar todo esto, pero realmente había muchos números que tenían mucho simbolismo. Por esto que el instrumento, como el organeto, también representaba estos números y toda una serie de ideas y conceptos, tanto religiosos como intelectuales. Otro tema del cual podríamos estar hablando horas y horas. Aquí os muestro, para muestra un botón, un par de escenas de estas que os hablaba, ¿no?, de pinturas medievales que representan escenas religiosas como aquí la coronación de la Virgen, que muy frecuentemente viene acompañada de instrumentos y especialmente de organetos. En esta imagen tenemos dos organetos, uno a cada lado, y aquí otro más. Solo para dar una muestra, porque de imágenes como esta habría tantísimas. Y bueno, ya que estamos haciendo una presentación para México, es que hay órganos portativos en México. ¿Qué vida tiene el órgano portativo en México, al menos hasta ahora? Pues hasta ahora realmente muy pequeñita, porque casi no hay órganos, hay muy poquitos, yo creo que en total habrá unos 4, y con lo cual es un mundo que está aún creciendo. Si alguien de vosotros estuviera interesado, por ejemplo, en tener uno, pues claro, seguramente lo más fácil sería obtener un organeto en Europa, por ejemplo. Y hace unos pocos días tuve conciencia de que existía un constructor que está empezando ahora a construir órganos portativos. Estoy esperando que me pasen su contacto, su dirección de mail. Si alguien estuviera interesado, de los que nos estáis ahora escuchando, pues me podéis escribir aquí en esta dirección de mail, y en el caso que quisierais tener este contacto también, yo con mucho gusto os lo puedo pasar. Por el momento estoy esperando que me llegue esta información. Y es una muy buena noticia que haya finalmente algún constructor en México mismo, porque si no, realmente es que habría que ir a Europa prácticamente para encontrar un constructor. Creo que hay alguno también en otros países de Latinoamérica, en el sur, pero que están también empezando, con lo cual también hay algunas opciones por ahí.
Y bueno, cortamente alguna cosita sobre la reconstrucción del órgano portativo, ya que hablamos de constructores también, es algo muy interesante, también nos interesa mucho a nosotros, porque la reconstrucción del órgano portativo, igual nosotros nos imaginamos pues que ya está todo investigado, que lo sabemos todo cómo funcionaba, que hemos solucionado todas nuestras dudas existenciales sobre cómo funcionaba el órgano portativo, y en realidad nada más, nada más lejos de esto porque la investigación continúa, tenemos mucho que hacer, seguimos haciendo, cada uno por su lado, y es un tema que es realmente complejo, ¿no? Es decir, algunos constructores lo que podían hacer era intentar copiar modelos que otros constructores hacían, un poco pensando, bueno, si este constructor hace este modelo, será que es bueno, yo voy a hacer algo parecido, ¿no? Pero claro, es natural porque hacer el trabajo de constructor o hacer el trabajo de investigación musicológica son dos trabajos diferentes y los dos muy respetables y con mucho trabajo. Faltaría más que intentáramos que un constructor fuera a la vez también investigador de musicología y también intérprete y también un especialista en construcción de instrumentos y que conozca todo esto. Con lo cual es realmente un mundo muy grande y yo creo que tenemos que unir fuerzas ahí, trabajar conjuntamente intérpretes, constructores y investigadores para desarrollar más este tema de los organetos. Realmente hay mucho que trabajar, tenemos fuentes, tenemos iconografía que nos ayudan, pero también, claro, hace falta saber interpretar estas fuentes. Las fuentes están muchas veces en latín y además no están completas, no tenemos una receta al 100% completa de cómo se hacían los organetos. La iconografía también, para poder interpretarla, pues nos hacen falta unas herramientas, conocer las convenciones de cómo se comunicaban en la época medieval a través de las imágenes, que es muy diferente de nuestro mundo hoy en día, de cómo nos comunicamos con imágenes. Y naturalmente la iconografía antigua no tenía intención de ser una fotografía realística, sino de representar objetos y personajes a través de un atributo. Por ejemplo, nosotros cómo sabemos que San Pedro es San Pedro. Si no lo hemos visto nunca, la cara que tiene realmente San Pedro, lo sabemos no por la cara que tiene o por la barba o por el vestido, lo sabemos solamente porque lleva una llave enorme. Pero gracias a esta llave, a este atributo, identificamos que San Pedro era San Pedro. ¿Es que las llaves eran enormes como salen en las iconografías? No, no, claro que no eran enormes, pero es la manera visual de reconocer quién era esta figura. ¿Veis? Os he puesto un ejemplo pequeñísimo, pero lo mismo sucede con los instrumentos. ¿Qué necesitamos para que entendamos que es un organeto? Pues un par de tubos y algo que tenga una forma pim pam y ya está, ya sabemos que es un organeto. Por esto, hacer una reconstrucción a través de una iconografía es un poco arriesgado, ¿no? Hay que saber interpretar estas imágenes, poderlas analizar de una manera que nos permitan ir más allá de la simple valutación así en frío que podamos hacer a primeras de cambio. Y después está la arqueología experimental, que nos permite también ir entendiendo cómo construían ellos los instrumentos, por ejemplo, cómo funcionaba el uso de ciertas herramientas del periodo, ciertos materiales o las técnicas. Naturalmente que para un constructor pues puede ser mucho más rápido y económico utilizar partes de plástico o utilizar tornillos, pero nosotros sabemos que en la época medieval pues no había ni partes de plástico, pues no existía el plástico y que los tornillos no se utilizaban otras técnicas para juntar la madera. Con lo cual todo esto es muy interesante porque esta investigación nos acerca más al periodo, a cómo eran los instrumentos, cómo los construimos y qué soluciones encontramos para construirlos. Solo esto una pequeña degustación para que veáis cuánto grande es este tema de la reconstrucción y cuánto que podemos hacer aún todavía. Bueno, este y muchos más temas nos quedan aquí abiertos. Os he compartido unas cuantas de estas informaciones. Soy una apasionada de este tema y por lo tanto me encanta poderlo compartir con vosotros y os animo también a que lo compartáis, a que me ayudáis a dar a conocer, ¿no?, este mundo tan fascinante. Yo os he compartido algunas cosas que igual
conoceríais, podríais encontrar en algunos libros, en algunas fuentes. Otras de las cosas que os he compartido no las vais a encontrar porque son fruto de mi propia investigación, pero estoy encantada de que lo podáis utilizar. Si, bueno, ya veis que es un tema enorme, se puede expandir un montón. Los que podáis estar interesados, bueno, sabéis que aquí hay varios temas. Uno es el de la interpretación en sí, el otro es el repertorio con su notación, naturalmente, sus estilos, su ornamentación, la ornamentación, la modalidad, la improvisación. Después tenemos el mundo ya de la reconstrucción del órgano, la historia del órgano. Son un montón de temas. En el caso que alguien pudiera estar interesado, que sepáis que existe en el CIM el curso de organeto. Vamos a empezar en octubre de nuevo con una nueva clase. Si alguien estuviera interesado, os recomiendo de contactar rápidamente porque este primer año las plazas se han terminado rapidísimamente. Hemos tenido 2 grupos y los 2 llenos, con lo cual nada, solo una recomendación si alguien estuviera interesado. Pero bueno, aparte de esto, también quedo abierta para cualquier de vosotros que pueda tener alguna duda, alguna pregunta, que necesite contactos, cualquier cosa sobre el tema de los órganos, música medieval. Os dejo también aquí mi mail, mi dirección. Estaré encantada de leeros, de saber de vosotros, conocer vuestra opinión también sobre esta charla. Y bueno, seguimos en contacto y os deseo un muy buen inicio en el mundo del órgano portativo. Gobierno de México.